Buenos días a todos. Bueno, en el video de hoy vamos a estar conversando un poco al respecto de listas de elementos en Java, en particular arrays y ArrayList. Son, básicamente son los tipos, digamos, de inicio o de introducción al tema de colecciones de elementos, ¿no? Entonces, en términos generales, arrays. Array en inglés es básicamente arreglos. Un array es una colección finita de datos del mismo tipo o de varios tipos, en realidad de datos en general. Se almacenan en posiciones consecutivas en la memoria, reciben un nombre en común. Bien. Los arreglos son básicamente colecciones de datos. Y es un concepto en el cual se basan todas las aplicaciones. Por ejemplo, pensemos en una base de datos que tiene muchos usuarios. Son una colección de usuarios, son muchos usuarios, ¿no? O pensemos en un sistema de gestión de discos, por ejemplo, son muchos discos, es una colección de discos. O un sistema de gestión de servicios o clientes. Hay una colección, no es un solo cliente, sino que es una colección de clientes, es una lista de clientes, ¿no? Entonces, caso de uso, por ejemplo, supongamos que queremos guardar las notas de 20 alumnos de una clase. Tenemos una clase de 20 alumnos y queremos almacenar en nuestro programa la nota para cada uno de ellos y realizar operaciones como, por ejemplo, puede ser un promedio, mínimo, máximo, lo que se les ocurra. Bien. Para almacenar las notas utilizaremos un array de 20 elementos para básicamente almacenar cada una de esas notas. El tipo de cada nota será un double. En cada elemento guardaremos, bueno, como dijimos, ese dato en particular para cada alumno de nuestra clase. Bien. Gráficamente hablando, lo que tenemos es que un array o un arreglo se ve así. Lo vemos como una lista de elementos donde cada lugar o cada caja de esa lista tiene el dato en cuestión. En este caso es la nota de nuestros alumnos, ¿no? Entonces los arrays tenemos que tener en cuenta que la particularidad uno, digamos, que tienen los arrays es que tienen un largo fijo, es decir, tiene un tamaño fijo. En este caso, por ejemplo, que estábamos viendo, tenemos 20, por ejemplo. Bien, tenemos 20 elementos que podemos guardar en ese array o en esa lista. ¿Ah? Ese tamaño que hablábamos lo especificamos en el momento que lo declaramos y lo inicializamos al array. Bien, lo instanciamos, perdón. Para acceder a cada elemento del array se utiliza el nombre del array y un índice que indica la posición que ocupa dentro de nuestro array. Es decir, si queremos obtener, por ejemplo, el elemento en la posición 2, por ejemplo, tenemos que usar un índice y accedemos al lugar 2. Fíjense que acá en realidad nosotros partimos de 0. Esto se dice entonces que los índices en los arrays son basados en 0. Siempre comienzan a partir del 0, es decir, en realidad la posición 1 del arreglo se accede con el índice 0. La posición 2 se accede con el índice 1. ¿Bien? Entonces, el índice se escribe entre corchetes. Por ejemplo, acá tenemos string, tenemos un dato alumno y es igual a lista de alumnos, que es un array. Vamos a ver ejemplos ahora en la parte práctica. Corchetes y el índice. Por ejemplo, si queremos obtener el alumno en la posición 5. Es corchetes 4. Recuerden que el índice está basado en 0. Entonces, tenemos que hacer el lugar que queremos acceder menos 1. Bien. El primer elemento del array ocupa la posición 0, el segundo la posición 1. En un array de n elementos, el último elemento ocupará la posición n-1 por el comienzo en 0, digamos, ¿no? En el ejemplo anterior, notas de 0 contiene la nota del primer alumno y notas de 19 contiene la nota del último alumno.
Obviamente los índices deben ser enteros, no negativos. No podemos acceder al lugar -5, por ejemplo, o -4 de un array porque no existe, ¿no? Bueno, ¿cómo declaramos un array? En la declaración se crea la referencia al array. Bien, como hablábamos en los strings, recuerden que nosotros podíamos declarar un string y inicializarlo en otra línea. Bien, la referencia será el nombre con el que manejaremos al array en el programa. Se debe indicar el nombre del array y el tipo de datos que contendrá. Eso vamos a ver que es opcional. De forma general, un array unidimensional se puede declarar en Java de cualquiera de las dos formas. Y acá tenemos que debemos poner el tipo de elementos que va a contener el array, corchetes, estos son paréntesis rectos, y el nombre del array. O hay una variación que nos permite también poner el tipo sin los corchetes, espacio, el nombre de nuestro array, y a la derecha del nombre de nuestro array poner los dos corchetes. A modo personal utilizo la primera, no he visto demasiado de la segunda opción en mi experiencia, así que bueno, queda a su elección. Entonces, como dijimos, el tipo indica qué tipo de elementos va a contener adentro nuestro array, digamos, cada uno de los lugares de nuestro array, qué tipo de elemento va a contener, y el nombre es el nombre de la variable. Recuerden que esto tiene la misma estructura que la declaración de una variable, solo que con la diferencia de los corchetes, porque los corchetes nos dicen que no va a ser algo de tipo string, por ejemplo, sino que va a ser una lista de strings. Bien. Instanciar un array. Por un lado tenemos la declaración, que es lo que vimos acá, tipo, corchetes y el nombre, pero tenemos que instanciar un array para poder utilizarlo. Mediante la instanciación se reserva un bloque de memoria para almacenar todos los elementos del array. Bien. De forma general tenemos que poner el tipo de elementos que va a tener nuestro array, corchetes, el nombre del array es igual new, la palabra reservada new, el tipo de vuelta, corchetes, corchetes, pero esta vez dentro de los corchetes tenemos que especificar el tamaño de nuestro array. Si vamos a, por ejemplo, tener una clase de máximo 25 alumnos, ponemos 25 dentro de los corchetes. Bien, era por eso que mencionábamos que los arrays tienen un tamaño fijo. El nombre del array es el nombre creado en la declaración. El tipo indica qué tipo de datos contiene nuestro array en cada lugar. El tamaño es un número de elementos. Es el número de elementos que va a poder, digamos, almacenar el array como máximo y debe ser una expresión entera o positiva. El tamaño del array no se puede modificar durante la ejecución del programa. Esto es fundamental que se comprenda. Una vez que nosotros creamos un array, por ejemplo, como en este caso del ejemplo, tenemos calificaciones new int de 10, tamaño 10. Nosotros no podemos decir, bueno, ahora quiero que sea de tamaño 5. No, va a ser siempre de tamaño 10 ese array. Para cambiar su tamaño tendremos que crear otro array y proveer otro tamaño. Pero en este caso, por ejemplo, con esta declaración e instanciación del array, va a tener tamaño 10. Y acá tenemos un poco gráficamente a qué se refiere, digamos, la declaración e instanciación del array. Int array, se dice array, int corchetes, digamos, o un array de int ventas. Lo de la izquierda del operador de asignación es la referencia, es el nombre como vamos a referenciar los datos, no son los datos en sí mismos. Cuando nosotros decimos es igual new int 5, la palabra reservada new lo que hace es reservar memoria en nuestra RAM, en nuestra PC, digamos, para almacenar los datos en sí mismos. Entonces podemos pensar que la referencia es una flecha al comienzo de la lista de elementos. Pero si nosotros no hacemos new int 5, nosotros no vamos a reservar y no vamos a tener dónde guardar esos datos en la memoria. Bien. Entonces, en este caso, declaramos un array de tipo entero int de largo 5. Bien, entonces tenemos las 5 cajitas de nuestra lista, donde vamos a poder almacenar datos, ¿no?
Inicializar un array. Mediante la instanciación se reserva un bloque de memoria para almacenar todos los elementos del array. Un array es un objeto, por lo tanto, cuando se crea, sus elementos se le asigna un valor, digamos, inicial. Bien, por ejemplo, en el caso de los strings, el valor por defecto es null. Vamos a hablar en otro video de este valor especial null, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Para el caso de los enteros, de los int, el valor por defecto es 0. Pero nosotros podemos, digamos, a voluntad darle esos valores iniciales a un array cuando lo creamos. Y la forma es como se ve acá abajo. Los valores iniciales se deben escribir entre llaves separados por comas. Los valores iniciales deben aparecer en el orden en que serán asignados en el array. La posición está dada por el orden en que ponemos nuestros elementos cuando lo inicializamos. El número de valores determina el tamaño del array. Acá vean que cuando nosotros declaramos, esta es una declaración e instanciación e inicialización de un array. Bien, tenemos el tipo string, corchetes, eso es un array de tipo string, no es una string, es una lista de strings, es un array de strings. Lista alumnos es el nombre de nuestro array, es igual, palabra reservada new, string corchetes, pero en este caso fíjense que nosotros no ponemos hacemos new string corchetes, pero no ponemos el tamaño. ¿Por qué no ponemos el tamaño? Porque en este caso estamos inicializando también. ¿Cómo inicializamos? Con los corchetes, abrimos y cerramos corchetes y adentro ponemos strings separados por coma. Y estos son los valores que va a tener inicialmente nuestro array. Como nosotros pusimos en este caso 6 elementos, del 0 al 5, tenemos 6 elementos acá adentro, Java se da cuenta que el largo de ese array va a ser 6, por eso es que no tenemos que especificarlo acá. Bien, esta es la forma de declarar, instanciar con el new y dar valores iniciales con, digamos, las llaves. Bien, y los strings separados por coma. Acá tenemos ejemplos de distintos tipos de array. Recuerden que el tipo puede ser cualquier tipo de Java. Por ejemplo, un booleano, podemos crear un array o una lista de booleanos, resultados, verdadero, falso, verdadero, falso. Tenemos la creación de un array. Acá, fíjense que hay una variante en la instanciación e inicialización de un array. Acá, con poner solamente las llaves, podemos también crear un array. Es una variante de instanciación y inicialización de valores. Podemos crear, por ejemplo, un array de strings, que son los días. Ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien. Ahora, ¿cómo podemos acceder a cada uno de esos valores que tenemos dentro del array? Bien. Para acceder a cada elemento del array se utiliza el nombre del array y un índice que indica la posición que ocupa el elemento dentro del array. El índice se escribe entre corchetes, se puede utilizar como índice un valor entero, puede ser un valor explícito, 1, 2, 3, puede ser una variable de tipo entero, o puede ser una expresión. Vamos a ver más adelante que vamos a crear expresiones de tipo entero. El primer elemento del array ocupa, como dijimos ya, el lugar 0 y el último, cuando el array es de largo n, es de n-1. Bien. Acá tenemos dos ejemplos. Para obtener el nombre en el lugar 0, hacemos lista de alumnos, corchete 0, y esto nos devuelve un valor. El nombre en el lugar 3, por ejemplo, si queremos almacenar en esta variable el nombre que está almacenado en el lugar 3 de este array de alumnos o lista de alumnos, es corchete, corchete 3. Bien. Acá tenemos un poco, digamos, las formas que podemos utilizar, esta forma de acceder a los elementos de un array. Fíjense que tenemos ejemplos de arrays acá. En este caso son enteros, el tipo de los datos que almacenamos son enteros. Y acá está la declaración e inicialización. Declaración e instanciación. No tenemos valores iniciales acá.
Los ceros los tenemos porque el valor por defecto de un int es 0. Y acá podemos hacer todo tipo de operaciones. Por ejemplo, A es el nombre del array. Acá estamos asignando un valor. Estamos asignando un valor a la posición 1. Bien. Estamos dando un valor. Estamos diciendo en el lugar 1 vamos a poner el valor 2. Lo que está ocurriendo es que en el A de 1, en el lugar 1, estamos asignando el valor 2. Acá estamos haciendo A de 2 es igual a A de 1. Es decir, en lo que hay en el lugar 2, estamos asignando al lugar 2, perdón, lo que tenemos en el lugar 1. Lo que teníamos en el lugar 1 era un 2. Entonces tenemos 2, 2 y 2 en el A2 y A1. Y acá podemos hacer A de 0, por ejemplo, decir que en el primer lugar va a estar la suma de A de 1 y A de 2 más 2. Es decir, A de 0 es lo que hay en el lugar 1, que es 2, más lo que hay en el lugar 2, que es 2. Entonces tenemos 4, más 2 es 6. Por eso es que tenemos 6 acá. Bien. Este esquema es súper general. Podemos hacer todo tipo de operaciones con esto. Vamos a arrancar por lo básico en este caso. Bien. Acceder a los valores. Para recorrer un array se utiliza una instrucción iterativa. Acá estamos hablando de, por ejemplo, operaciones de recorrido de un array, por ejemplo, o procesado de los elementos de un array. ¿Cómo hacemos para acceder a cada uno de los elementos, ¿no? El patrón, digamos, por excelencia para recorrer elementos de un array es la estructura iterativa del for, por ejemplo. Aunque podemos utilizar el while, el do while, estas son estructuras que vimos en la clase de estructuras de control iterativas. Bien. Lo importante acá es que tenemos que utilizar una variable de tipo entero como índice que tomará los valores desde el primero hasta el último elemento de nuestro array que queremos recorrer. Bien. Acá, por ejemplo, vemos bien, que tenemos un for, por ejemplo, y tenemos un for each. El for each es una variante del for, que es un poco más sencilla de escribir, bien, donde nosotros hacemos uso de el índice del for. Por ejemplo, en el caso del for tenemos un índice que comienza en 0, índice es menor que la lista de alumnos length, tiene que ser menor que el largo de la lista, porque recuerden que el último elemento es el largo menos 1, porque comenzamos en 0. Bien, entonces tenemos también incremento de 1 en 1 y decimos el elemento en el lugar índice, es decir, por ejemplo 0, 1, 2, a medida que vaya tomando distintos valores, es igual a la lista de alumnos corchete, corchete, índice. Acá utilizamos la propia variable del for, la variable de control, índice del for, la usamos para acceder a cada uno de los elementos de la lista. En el caso del for each es una estructura de control simplificada, donde nosotros tenemos la declaración del for es string, el tipo de elementos, el nombre de la variable que vamos a poner. Por ejemplo, en este caso es nombre, pero es un nombre cualquiera. 2 puntos y la lista de elementos que vamos a recorrer. Entonces, en cada iteración del for, la variable nombre va a tener cada uno de los valores de nuestro elemento, de nuestro array. Bien, bien, esto fue respecto a arrays. Los arrays son una estructura, son un tipo de dato primitivo en Java. Es una de las formas de almacenar listas de elementos. Bien, es una de las formas. Tenemos otra forma de almacenar listas de elementos que es mediante los array lists. Los array lists son otro tipo de datos en Java. Entonces, array list es un tipo de dato que permite contener múltiples valores. Es igual en ese sentido que el array. Los array lists son de tamaño variable. Acá ya tenemos una diferencia con los arrays. Los arrays son de tamaño fijo, recuerden. ¿Ah? Entonces, los array lists nos permiten agregar elementos y no tendremos problemas de cuántos lugares teníamos inicialmente. Por ejemplo, si tenemos 5, no tendremos problemas de nos quedamos sin espacio. No, el array list siempre permite seguir agregando elementos.
y va a ir variando a lo largo de la lista. Entonces define métodos relacionados a la manipulación de los elementos que contiene. Vamos a ver que tenemos métodos para agregar un elemento, para eliminar un elemento, para obtener un elemento de la lista, para limpiar toda la lista. Tenemos una cantidad de métodos. Por defecto, un array list es genérico. ¿Esto qué significa? Que puede tener cualquier tipo de dato adentro. Los elementos de cada lugar pueden ser de cualquier tipo. Puede ser un string, un número, un booleano, lo que se les ocurra. Lo vamos a ver en un ejemplo en la parte práctica. Entonces, primero que nada, para poder utilizar el tipo ArrayList, debemos importarlo. Debemos importarlo con, recuerden la palabra reservada, import, espacio, Java, útil, ArrayList. Así como hicimos con el escáner. Como recuerdan, cuando íbamos a utilizar el escáner para pedir datos al usuario, teníamos que importarlo arriba. En este caso es lo mismo, tenemos que utilizar import, Java, util, ArrayList. De forma general, un ArrayList en Java se crea de la siguiente forma. ArrayList es el tipo. Nombre del array, esto es un nombre que podemos dárselo nosotros, cualquier nombre, lista de calificaciones, lista de alumnos, colección de teléfonos, lo que se les ocurra, es igual, asignación, new, palabra reservada para instanciar un array, new array list, paréntesis, paréntesis. Bien, esta es la forma en que se declara y se instancia un array. De ahí en más nosotros podemos empezar a utilizar ese array. Esta instrucción crea un array list, nombre array, se llama así, vacío. Un array list declarado así puede contener objetos de cualquier tipo. Podemos meter literalmente strings, números, booleanos, cualquier cosa dentro de ese array. Bien, acá tenemos un ejemplo, array list, lista de datos, es igual new array list, y acá ponemos, vamos a ver que el método add nos permite agregar elementos a ese array. Podemos agregar un número, podemos agregar una palabra, como vemos ahí, podemos agregar un float o un punto flotante, un decimal. Bien, no tenemos restricción en ese sentido. Entonces, ArrayList tipados. Acá ya empezamos a ver alguna particularidad de los ArrayList. Un ArrayList es un tipo de datos que permite contener múltiples valores. Un ArrayList al que se le pueden asignar elementos de distintos tipos nos va a traer una serie de problemas. Porque, por ejemplo, imagínense que tenemos una lista de calificaciones y queremos hacer el promedio. Nosotros esperamos que sean todos números, pero ¿qué pasa si nos agregan una palabra en el medio? Cuando vamos a hacer la suma, va a explotar nuestro programa, porque no podemos sumar un número a una palabra. Entonces, problemas de este tipo hay infinitos. Entonces, tenemos una alternativa en Java y es declarar o especificar. Este ArrayList va a tener elementos solamente de tipo string o solamente de tipo número. Bien. Entonces, tenemos una notación en Java para, digamos, restringir qué cosas va a poder contener nuestro ArrayList. Y esa notación se llama de diamante y tiene la siguiente forma. ArrayList, usamos los símbolos de mayor y menor y en el medio ponemos qué tipo de datos va a poder contener ese ArrayList, esa lista de elementos. El nombre del array es igual new ArrayList. Bien, en este caso, como ven, estamos declarando una lista de alumnos que va a ser un ArrayList de tipo string. Es igual new ArrayList de tipo string, con notación diamante, recuerden, y los paréntesis de apertura y cierre. Bien. Y de ahí en más nosotros empezamos a agregar los nombres de nuestros alumnos, por ejemplo. Bien. Pero si nosotros tratamos de agregar un número, Java se va a quejar, el compilador no nos va a compilar y nos va a decir, dijiste que iba a tener solamente strings en esta lista y agregaste un número. Bien.
Tenemos una tablita con distintos métodos que nos ofrecen los ArrayList para operar con sus elementos. Por ejemplo, el método .size devuelve el número de elementos, la cantidad de elementos que tiene un ArrayList. Add, entre paréntesis, X, añade el objeto X, lo que le pasamos entre paréntesis, lo agrega al final de la lista y devuelve true. Add, posición, X, podemos agregar un elemento X en alguna posición en particular que quieramos. El .get posición nos devuelve el objeto o el elemento que está en una posición determinada de la lista. Por ejemplo, obtener el alumno en el lugar 5 de la lista sería lista de alumnos.get 5. Remove X elimina la primera ocurrencia del objeto X dentro de nuestro array. Podemos eliminar un elemento con remove posición, podemos eliminar el elemento en la posición 7, por ejemplo, en una posición determinada. Perdón. Tenemos .clear, el método .clear nos sirve para eliminar todos los elementos, lo que hace es vaciar el array y dejarlo sin ningún elemento. Bueno, tenemos una cantidad de opciones, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es pasar un poco al práctico. Vamos a irnos al práctico. Bien. Si ustedes se van al repositorio, van a tener este código dentro de la estructura clases, tipos de operadores y ArrayList y Arrays. Están los dos folders ahí. Van a encontrar ese código, digamos, para cada tipo de dato que vimos hoy. Vamos a arrancar con Arrays. Y acá tenemos un main que tiene ejemplos de cómo se utiliza en general un array. Bien. Por ejemplo, si queremos declarar solamente un array, recuerden, tenemos declaración e instanciación. La instanciación es con la palabra new, que nos reserva espacio de memoria. Si nosotros no instanciamos, no tenemos espacio para guardar eso. Solamente tenemos una variable, pero no tenemos el espacio en la memoria para guardarlo. Eso es importante. Solamente declararlo, podemos hacerlo de estas dos formas. String es el tipo, corchetes, y el nombre de nuestra variable, de nuestro arreglo, lista de profesores, por ejemplo. Fíjense que siempre que creemos un array o un ArrayList, va a ser el nombre de la variable, tiene que describir, tiene que ser mnemotécnico, tiene que decir qué es lo que va a contener nuestro arreglo. Bien. Entonces, en este caso tenemos lista de profesores, va a ser una lista donde cada lugar va a tener un profesor. O puede ser, por ejemplo, de esta segunda forma, que en vez de tener el corchete al lado del tipo, lo tiene al lado del nombre. Esto también es una forma válida en Java. Lo que estamos haciendo acá en este ejemplo es crear un arreglo de calificaciones de tipo int y estamos instanciando acá. No estamos dando valores iniciales, solamente estamos instanciando el array y va a ser de largo 10. Recuerden que los arrays tienen largo fijo, no se puede cambiar en la ejecución del programa. Acá tenemos, por ejemplo, que estamos creando un array de tipo string, lista alumnos, new string, estamos instanciando y acá estamos dando valores iniciales. Recuerden que para dar valores iniciales a un array tenemos que usar las llaves de apertura y cierre y elementos separados por coma. Fíjense que el tipo de los elementos que estamos poniendo acá tiene que coincidir con el tipo que va a almacenar ese array, porque si no es un error de compilación. Si decimos que va a guardar strings y le ponemos números acá, Java se va a dar cuenta. Bien. Acá, por ejemplo, podemos actualizar un elemento del array, decir, por ejemplo, lista de alumnos 1. Actualmente el elemento que está en el lugar 1 es Pablo, pero podemos actualizarlo de esta forma. Lista alumnos, corchete 1, en el lugar 1 asignamos otro valor.
Después de ejecutarse esta línea, lo que va a pasar es que en este lugar, en vez de decir Pablo, va a decir Pablo González. Acá podemos obtener un elemento del array basado en una posición y guardarlo en una variable, en este caso nombre en lugar 0, nombre en lugar 3. Asignamos el elemento en cada posición del array. Podemos obtener el largo de un array. Y acá podemos ver que podemos crear arrays de cualquier tipo. Podemos crear arrays o listas de booleanos, listas de enteros, arrays de enteros, arrays de strings, arrays de float, lo que se les ocurra. Bien. Como recorrer un array, tenemos un ejemplo para cada estructura de control. Siempre son con estructuras iterativas los recorridos de estas listas o arrays. Entonces, ¿por qué? Porque la iteración es repetir algo para varios, digamos, para varias iteraciones o varias vueltas de ese loop. Entonces, si nosotros tenemos una lista de alumnos y queremos imprimir el elemento o digamos cada elemento de esa lista, es repetir la acción de imprimir el nombre de cada alumno. Entonces, acá tenemos recorrer un array utilizando la estructura de control for. Recuerden que la clave es utilizar el índice, la variable de control del for para acceder al elemento en una posición de la lista de alumnos. Bien, entonces acá tenemos que la forma de acceder a un elemento dado es con los corchetes. Y acá lo que estamos haciendo es utilizar la variable de control índice del for para imprimir cada elemento en esa lista. Bien. En la iteración 1 va a tener índice va a ser 0, en la iteración 2 va a ser 2, 3, 4, hasta el largo menos 1. Recuerden que esto es menor, hasta el largo menos 1 de la lista. Tengan cuidado con esta condición porque no podemos salir fuera del array. Eso va a reventar, va a explotar, es un error en tiempo de ejecución. Tengan cuidado de poner menor estricto. Es menor estricto porque el índice arranca en 0 y el largo no. El largo es, si es largo 1, el largo es de un elemento. Sin embargo, en un array de largo 1, el primer elemento es en la posición 0, no es en la posición 1. Bien, esto tiene que estar clarísimo. En el caso del for each es otra estructura que, como dijimos, es una simplificación del for, donde solamente ponemos una variable que va a tomar el valor de cada elemento de la lista, dos puntos la lista que vamos a recorrer, y adentro la acción que queremos realizar para cada elemento de esa lista. En este caso es simplemente imprimir un nombre, pero podemos sumar valores, por ejemplo, para hacer un promedio, podemos buscar un elemento dado en la lista, podemos hacer todo tipo de operaciones con esta estructura. Bien. Usando un while, la particularidad que tiene el while es que tenemos que utilizar una variable, tenemos que declarar una variable por fuera, porque recuerden que en el for sí tenemos en la propia estructura del for una variable de control, pero en el caso del while no. El while admite una condición, entonces tenemos que declarar una variable de índice afuera, tenemos que poner básicamente como condición, mientras que el índice sea menor que al largo del array, y acá imprimimos el elemento con el mismo patrón, con la misma forma, índice, utilizamos el índice para acceder al elemento acá, y acá tenemos que incrementar el índice, porque el for lo incrementa por nosotros, pero el while no tiene una variable de control numérica. Entonces recuerden de incrementar el índice, porque si no, este while nunca va a ser false y va a quedar infinitamente imprimiendo lo mismo. Bien. La variable, digamos, respecto al while, es el do while, que es el mismo patrón que el while, simplemente que el bloque se va a ejecutar al menos una vez, recuerden, y después se evalúa la condición, pero la condición es básicamente la misma. Tenemos un índice que es una variable numérica, utilizamos la misma forma para
acceder al elemento. Esto es en todas las estructuras es lo mismo. Es la misma forma de acceder al elemento. Entonces acá no es la diferencia, no hay una diferencia, digamos, en el algoritmo. Es simplemente utilizar otra variable porque ya declaramos una que se llama índice. No podemos repetir esta variable porque estaríamos declarando dos variables con el mismo nombre, lo cual es incorrecto. Es un error de compilación. En este caso pusimos índice do while y lo utilizamos dentro del do while para decir el elemento en el lugar índice es, y obtenemos el valor del array el valor del elemento en ese lugar del array, ¿no? Y importantísimo el incremento de la variable. Ahora, si nos vamos a los ejemplos del array list, tenemos la declaración de un array list, podemos agregar elementos. Acá fíjense que declaramos e instanciamos un array y posteriormente agregamos elementos. En este caso son de distinto tipo, no ponemos el tipo acá. En este caso tenemos arrays tipados, ponemos el tipo específico que va a contener el array. Y acá vean que hay una forma de inicialización de los arrays, array list. Los array list tienen una forma particular de inicializarse y es colocando dos llaves de apertura y de cierre y adentro ponemos la invocación al método add y pasamos entre paréntesis el elemento que queremos agregar a nuestro arreglo, nuestra array list. En este caso lo que estamos haciendo es agregando el elemento 8, el 12 y el 6. Y estos elementos coinciden en términos del tipo a el tipo que declaramos a nuestro array list. Tiene que ser de tipo integer. Si nosotros declaramos el array list como de tipo string, estos tienen que ser strings. Bien. Esto es entonces declaración, instanciación, y con este bloque lo que estamos haciendo es inicializar elementos dentro del array list. Acá, de lo contrario, tenemos declaración, instanciación, y en líneas subsiguientes tenemos el agregado de elementos a nuestra lista. El método add, recuerden que nos permite agregar elementos de tipo string. Acá nuestro array es tipo string. Los elementos que estamos agregando son de tipo string, que está perfecto. Acá tenemos cómo agregar un elemento. Acá tenemos cómo obtener el punto get. Método get obtiene el elemento en el lugar 2 de nuestro array list. Y este sería Fernando. Recuerden que esto es 0, 1 y 2. Entonces 2 es Fernando. Eliminar el elemento del array list en una posición dada, remove 3. Entonces, nosotros como habíamos agregado Emilia ocupa el lugar 3. Entonces estaríamos eliminando el elemento de Emilia de la lista. Podemos obtener la cantidad de elementos que tiene nuestra lista y podemos finalmente limpiar nuestra lista. Lo que hace el clear, .clear, es literalmente deshacerse de todos los elementos. Entonces, si después del clear preguntamos por el largo va a ser 0. Bien. Bueno, esto es un overview o un pantallazo general de los temas arrays y array list en Java. Bueno, sin digamos, olvidarme, la forma de recorrer los arrays y los array lists es muy similar. Tenemos formas utilizando el for, pero con ciertas variantes. En vez de utilizar el length del array, utilizamos el size. Y en vez de utilizar la forma de corchetes para acceder a un elemento dado, usamos el punto get. Esa es la única variante que hay. Además, el algoritmo es lo mismo. Bien, estos siempre tienen acceso en el repositorio de GitHub, pueden estudiar el código, traten de estudiarlo y entenderlo. Sin ir más lejos, como les decía, esto es un pantallazo general a los tipos de datos arrays y array list. Es un tipo muy utilizado, traten de comprenderlo y entenderlo.
Hagan ejemplos, recorridos, hagan búsquedas dentro de un array, por ejemplo, utilizando condiciones y código dentro del bloque del for, por ejemplo, o del while. Es algo que tienen que entenderlo porque es fundamental en los algoritmos de todo programa, les diría. Bien, espero les haya servido y bueno, sigan practicando.